Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de compartir la palabra. Y en esta noche estaremos estudiando la lección número 24 de la revista El Discípulo. Va a haber una presentación en PowerPoint que va a ayudar a que puedas seguir, ¿verdad?, con nosotros esta lección. Y también te recuerdo que luego de finalizada esta lección estaremos participando de la Cena del Señor. Por motivo de los cultos que estamos dando a través del drive-in, estamos, ¿verdad?, cuidando de tener que removernos la mascarilla y, ¿verdad?, queremos juntamente con esta escucha de la palabra y con esta palabra que nos hace tanto bien, que podamos en familia participar de la Cena del Señor. Así que te invito a que de manera, ¿verdad?, breve, pues puedas buscar los elementos. Cualquier juguito sirve, ¿verdad?, cualquier bebida que tengas disponible, cualquier galletita, cualquier pan, porque es un símbolo del cuerpo molido de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser una galletita, un pan, y símbolo de la sangre vertida, cualquier bebida que tengas, ¿verdad?, cerca. Así que te invito a que puedas también, ¿verdad?, participar junto a nosotros al finalizar este estudio bíblico. También, ¿verdad?, si tienes una Biblia a la mano, vamos a estar trabajando con el capítulo 1 de la Epístola de Santiago, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Y, ¿verdad?, todos juntos queremos aprender, queremos que el Señor nos muestre, que el Señor nos hable, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, en este tiempo de manera especial. Y qué bueno que te has conectado en este momento y queremos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Así que te invito a que me acompañes a orar en esta hora. Señor, te bendecimos de manera bien especial en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, por esta hermosa oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Señor, gracias porque todos podemos aprender de ella. Y cada día tú vas dando el crecimiento a tu pueblo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Señor, pero también gracias porque esta palabra está disponible para todos y para todas. Y esta noche, Señor, como siempre te suplicamos, y en este día te pedimos que si hay alguien que no ha rendido su vida a ti, que esta sea noche y día de salvación. Todo lo ponemos en tus manos. Te suplicamos, Señor, que tú nos dirijas de principio a fin, que esta palabra haga mucho bien a toda persona que la escuche. Y gracias, mi Dios, por este privilegio, esta hermosa oportunidad de todos juntos, Señor, poder compartir esta palabra hermosa. Todo lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Pues te saludamos, te damos la bienvenida, y esta que te habla es la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Así que te invito, toda persona que tenga consigo la revista El Discípulo, es la lección número 24. Si usted no tiene la revista con usted, pues la presentación va a estar escrita y la va a poder ir siguiendo. Pero sí, si tienes una Biblia, también puedes buscar en Santiago capítulo 1, aunque también esta porción bíblica va a ser proyectada. Así que qué bueno, ¿verdad?, que todos podemos compartir esta palabra. Pero sí también, si usted tiene algún papelito para hacer algunas anotaciones, porque en momentos dados vamos a estar haciéndonos unas preguntas, porque la palabra siempre, ¿verdad?, nos invita a examinarnos. Y comenzamos la lección 24. Dice, practícala. Santiago 1, capítulo 1, del versículo 19 al versículo 27. Y el texto áureo dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los objetivos de esta lección, en primer lugar, es empezar a discutir sobre el poder de las palabras, y que mucho hemos hablado de eso, pero siempre, cada día, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Entender la diferencia entre ser oidores de la palabra y ser hacedores de ella. No es lo mismo ser oidor y quedarnos ahí que ser hacedor. Aclarar lo que es la verdadera religión según la epístola de Santiago. Invitar a cada uno de ustedes a considerar cuáles son nuestras responsabilidades como creyentes
para con los menos afortunados e ir identificando aquí en nuestro pueblo de Puerto Rico y los que están a la distancia en Estados Unidos, donde quiera que se encuentren, en su lugar y en su comunidad, identificando cuáles son esas personas menos afortunadas, más necesitadas y a las que nosotros podemos alcanzar como instrumentos del Señor. El bosquejo en esta noche, en primer lugar está el manejo de la ira, que es Santiago 1, 19 al 20. En segundo lugar veremos lo que es ser hacedores de la palabra y está en los versículos 21 al 25. Y luego, en tercer lugar, veremos la religión pura y sin mancha, que está en los versículos 26 al 27. Y siempre, ¿verdad? Dentro de la lección hay algunas palabras que es necesario que podamos definirlas porque nos ayuda a entender mejor la lección. Así que tenemos la perfecta ley, la ley de la libertad. Esta frase es importante para entender toda la epístola de Santiago. Frecuentemente se piensa que Santiago se opone a la teología de Pablo de la gracia de Dios, pero este modo de entender la ley de Dios como ley de libertad es típicamente paulino. El propósito de la ley no es colocar más y más obligaciones sobre nuestros hombros. Al contrario, es guiarnos de tal modo que aprendamos a servir a Dios sin que sea una carga pesada y molesta. Debemos, ¿verdad?, sentirnos libres con la libertad que Cristo nos ha dado y por su gracia y por su amor somos salvos. Así que debemos vivir en libertad, en gozo y, ¿verdad?, aliviados de esa carga tan pesada que Cristo Jesús cargó en nuestro lugar. Según Santiago, ser verdaderos oidores de la palabra de Dios se manifiesta en esta perfecta ley de libertad. Todo lo demás que veremos en el resto de la epístola ha de leerse no como un legalismo exigente, sino como muestras del camino que nos llevará a la perfecta ley, a la ley de la libertad plena. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. La leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a estar leyéndola en la versión Reina Valera. Al lado derecho va a ver que dice VP, que es versión popular, es una versión también, ¿verdad?, que es más sencilla. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a ver como introducción, ¿verdad?, que Santiago reconoció a Jesús como el Señor resucitado. Él se refiere a sí mismo como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La epístola de Santiago tiene mucho que decir sobre vivir una vida cristiana exitosa. Santiago trata varios asuntos importantes para los cristianos y las cristianas que están creciendo. Este libro nos enseña no solo que necesitamos leer la palabra de Dios y saber lo que dice, sino que necesitamos actuar en base a ella. El tema de la epístola es una fe viva
Una fe que se evidencia por una vida recta y una buena conducta. Una fe viva es una fe que obra y produce cosas buenas en nuestra vida y en las vidas de otros. Esto lo dice la autora Joyce Meyer y ¿verdad? En su libro basado en, ¿verdad? En esto, que es un comentario de la epístola de Santiago. Así que vamos a estar trabajando con lo que dice la revista El Discípulo, pero también hemos incorporado alguna base de este libro. Uno de los principales mensajes de este libro es que la fe verdadera en Dios lleva a las buenas obras. Servimos a Dios y hacemos buenas obras debido a nuestro amor genuino por Él. Esto es lo que nos mueve, el motor que nos mueve, es que Cristo nos amó primero. Es ese amor de Dios derramado en nuestras vidas y a la misma vez en amor y gratitud a Dios, precisamente hacemos buenas obras. Existen todo tipo de formas prácticas de demostrar nuestra fe. Al amar a Dios, amando a otras personas, ayudándolas, apoyándolas, animándolas y diciendo cosas positivas de ellos y ellas y acerca de ellos y ellas. Es como miramos a las demás personas y tenemos que mirar a los demás así como Cristo nos mira a nosotros. Nos mira con amor, con posibilidades y siempre ve en usted y en mí lo mejor. Y asimismo debemos de ver a las demás personas como Cristo las ve. Siempre debemos recordar que las buenas obras no demuestran que una persona cree en Dios o que tiene una relación con Él, sino que cuando tenemos fe en Dios siguen las buenas obras. La fe siempre tiene que venir primero, porque cuando las buenas obras se hacen en fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios siempre recibe la gloria. Y vamos a comenzar analizando la Escritura, ¿verdad? Los primeros versículos, vemos que los cristianos maduros son rápidos para oír, discretos para hablar y lentos para airarse. Esta palabra, ¿verdad? Ahí todos debemos de mirar cómo lo estamos haciendo. ¿Qué se nos hace más difícil? ¿Oír? ¿Qué se nos hace más difícil? ¿Callar? ¿Qué se nos hace más difícil? Dejar atrás la ira. Así que esta palabra realmente nos habla a todos y a todas. Y hay muchas veces que quizás nosotros logramos escuchar, pero hay otras veces que no escuchamos. Hay veces que callamos cuando tenemos que callar, pero a veces no siempre es así. Así que es importante que analicemos cómo estamos en estos momentos. ¿Soy rápido o rápida para oír? ¿Soy discreto o discreta para hablar? ¿Soy lento o lenta para enojarme? Es muy posible que usted pueda sobresalir al menos en una de esas tres aseveraciones. Pero, ¿cuál de estas se le hace a usted más difícil? Vaya anotándola. Pídale al Señor que le ayude en eso que debe mejorar. Es importante que cada día deseemos crecer continuamente en bondad, ser bondadosos, ser buenos. Y esto es importante, que cada día anhelemos continuar creciendo. Así como el apóstol Pablo dice en Filipenses 3 del 13 al 14, prosigamos hacia la meta de la perfección, sin sentirnos condenados respecto a nuestros errores. Así que siempre vamos a ir hacia esa meta, en momentos vamos a fallar, pero anhelamos agradar al Señor y anhelamos esa perfección. Así que ser rápido o rápida para oír, escuchar a otros, es de gran beneficio para cada uno de nosotros, porque cuando escuchamos a los demás, aprendemos de ellos, los entendemos, nos unimos en sus penas y celebramos sus alegrías. Cuando escuchamos a los demás, aprendemos a escuchar al Espíritu Santo en medio de cada persona y en medio de las situaciones que atraviesan. De esta manera podemos responder muy bien, guiados y sostenidos por ese Espíritu que consuela.
que dirige, que asiste y que continuamente nos enseña. Esas son las cualidades del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Así que cuando aprendemos a escuchar al otro y a la otra a la misma vez, esto nos permite escuchar a Dios y ser guiados y guiadas por Él. Jesús siempre estaba escuchando a su Padre, a Dios, en medio de todo lo que hacía. Con frecuencia ni siquiera respondía a sus acusadores. Cada vez que hablamos con alguien, debemos buscar la dirección de Dios para saber cuándo callar y cuándo hablar. Lento para hablar y lento para airarse, recibiendo la palabra de Dios con humildad. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. La palabra de Dios nos salva. La fe viene por el oír y por oír la palabra del Señor. Y en Cristo tenemos un nuevo nacimiento. Yo reflexionaba en esta palabra y decía qué bueno que cuando un niño nace, pues muchas veces, ¿verdad? Nosotros los padres, aunque los amamos, quizás sentimos temor por esa gran responsabilidad y puede que se den diferentes circunstancias, unas más difíciles que otras. Pero en Cristo Jesús, cuando se da ese nuevo nacimiento, es como una nueva oportunidad de nacer de una manera diferente, nacer con un Dios que nos ama, con un Dios que nos limpia, con un Dios que nos renueva cada día. Así que el Señor a través de su palabra se nos va revelando y más en este tiempo que Él conoce que tenemos más necesidad de Él. Él se da a conocer y quita de nosotros la ira, el egoísmo y la falta de disciplina. Nos da el poder y la fuerza para actuar en base a lo que Dios quiere que hagamos. Qué importante es buscar esa dirección de Dios y hacer silencio para escuchar a Dios aún en medio de una conversación que tengamos con otra persona. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado? Yo tiendo a compartir mucho con mi esposo y mi esposo conmigo, de momentos donde el Señor pone en nuestro camino personas y decimos, Dios mío, esa persona en lo que dijo, vi al Señor, el Señor me habló, el Señor se reveló. Y por eso es bien importante que nosotros le pidamos al Señor esa agudeza en nuestro oído para poder discernir la voz de Dios en medio de nuestro encuentro con las demás personas. Si leemos, estudiamos y obedecemos la palabra de Dios continuamente, Él se ocupará de las cosas que aquejan a nuestra alma. Jesús es el sanador de heridas. No hay herida tan honda ni tan profunda que Él no sea capaz de sanar. Sabemos que hay heridas profundas que conllevan un proceso. No es que digamos que las cosas se van de la noche a la mañana, pero cuando el Señor entra en la vida de una persona y le damos esa cabida, Él empieza a sanar y Él empieza a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. En esta noche, en este día, ¿verdad? Cuando usted esté escuchando esta palabra, si usted necesita ayuda porque está luchando con algo que puede identificar, pueden ser celos, puede ser ira, puede que tenga una profunda tristeza, puede que en momentos dados sienta que usted es egoísta o que tenga temor. El Cristo vivo y resucitado tiene poder para que usted pueda sentir ese perdón, ese alivio, esa paz, esa restauración y sanidad en su ser interior. En estos momentos, ábrale un espacio al Señor, ore y pídale a Dios que le muestre cualquier área en su vida que necesite ser cambiada, limpiada y sanada. Y vamos a tener una palabrita de oración en esta hora. Si usted ha identificado alguna emoción negativa, algo por lo cual usted está luchando, que quizás no puede tener una buena relación, puede ser que sea con sus hijos, con algún familiar, con los compañeros de trabajo, con el jefe, si es casado con su cónyuge,
Y hay unas cosas, unas raíces de amargura que hoy es necesario que el Señor vaya quitando. Yo te invito a tener una palabrita de oración para que Dios te muestre en qué área es necesario que Él obre en tu vida, como es necesario que obre en la mía. Esta palabra es para todos, es para usted, es para mí, pero es una palabra hermosa y de mucha esperanza. Así que vamos a coger un momentito en esta hora para que usted identifique aquello que es necesario que Dios cambie, que Dios renueve, que Dios le dé la fortaleza, que Dios sane en ese ser interior nuestro, y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Señor, en esta noche venimos delante de ti nuevamente y te damos gracias por esta palabra. Hay muchas cosas que esta palabra hermosa nos está mostrando. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener siempre oídos prestos a escuchar al otro y a la otra. Señor, ayúdanos a dejar atrás y a vencer la ira y el enojo. Danos paz. Danos, Señor, mansedumbre. Padre amado, que también en el momento en que no es oportuno hablar, que tu Santo Espíritu nos muestre para que callemos. Señor, estamos en tus manos. Tú sabes lo que cada persona necesita en esta hora. Que tu abrazo, tu consuelo, tu paz, tu perdón sea sobre cada vida en esta hora. Y si hay alguien esta noche que no te ha conocido, que pueda abrir la puerta de su corazón a ti. Entra en su corazón. Señor, que en esta noche cada persona en necesidad de salvación pueda decirte, Señor Jesús, te suplico que me perdones, que me limpies, que me salves. Señor Jesús, te necesito. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu salvación. Me entrego a ti. Quita de mí todo lo que es necesario quitar y cambiar para que hoy yo sienta tu paz, para que, Señor, yo siga creciendo en tu palabra y yo siga, Señor, alcanzando esa perfección en el nombre de Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor. Es posible que usted necesite consuelo y Cristo es aquel quien padeció dolor, soledad, desamparo, traición. Pero su amor y su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz le dieron la victoria. Al Cristo vencer, Él le da a usted aquello que tanto usted necesita. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que tú estés pasando y atravesando, nada es imposible para Él. Él venció y con Él tú eres más que vencedor, más que vencedora. Así que usted puede vencer en el nombre del Señor. Es importante que usted escuche la palabra del Señor, pero también es bien importante que usted obedezca esa palabra de vida que le hará mucho bien a usted y a la vida de su familia. Debemos obrar con desprendimiento y con generosidad para bendecir la vida de las demás personas. Permita que el Señor le guíe por el buen camino y déjese usar por el Señor, por el Dios que le ama, para que sea usted de gran bendición para todos los que tiene más cerca y para los que tiene a la distancia. Los versículos 26 al 27, aquí aparece el tema de la lengua, tema central de nuestra próxima lección, así que la vamos a tocar de manera breve. Quien no refrena su lengua se engaña a sí mismo y su fe es hueca. La religión pura y sin contaminación es guardarse sin mancha en el mundo. Para Santiago, religión no es cómo orar o cómo adoramos, ni tampoco consiste en una serie de doctrinas fundamentales. Todo esto es importante orar, es importante adorar, pero en este contexto, cuando él habla de religión pura e incontaminada,
y de guardarse sin mancha en el mundo, él habla de la religión como ser hacedor de la palabra. Es importante oírla, es importante escucharla, es importante estudiarla. Y esa palabra se nos va metiendo y es la que obra esa transformación en cada una de nuestras vidas. Cuando preparaba la lección, yo recordaba cuántos maestros de escuela bíblica dominical hicieron la diferencia en nuestras vidas, sembrando esa palabra en nuestros corazones. Cuántos pastores y pastoras han sido de bendición para nuestra vida cuando predican esa palabra guiados por el Señor. Así que le debemos a mucha gente, a padres, abuelos, a todas las personas que en la iglesia nos han ido formando. Y yo recordaba también que en la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en San José de Manatí, esos niñitos, ¿verdad?, que recibieron esa escuela bíblica de verano, que todos los años, ¿verdad?, nuestra hermana Leslie, nuestro hermano Julio, preparaban con tanto amor junto con muchas personas voluntarias. Y esos niñitos se fueron formando junto con el pastor Reinaldo Santana y los pastores que hubo primero, ¿verdad? Y todos esos maestros de escuela bíblica y tanta gente que han ido formando esos jóvenes que vemos hoy con tanto orgullo y alegría. Y qué bueno que hay tanta gente que ha sido de bendición. Y de eso es que se trata, de que el Señor quiere que usted y yo seamos instrumentos útiles en sus manos para que hagamos la diferencia en la vida de otras personas. Así que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es un ejemplo práctico que tiene que ver en cómo somos hacedores de la palabra. No solo se hace un llamado de ir a ver a los huérfanos y a las viudas, sino a cuidar de ellos y de ellas. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad con todas las personas más vulnerables, más necesitadas, que quizás están solas y solos y que necesitan de manera especial que nosotros hagamos algo por ellos y por ellas. Y siempre en nuestras manos está el bendecir. La epístola de Santiago se interesa en lo que se cree y en lo que se vive sobre la base de esa fe. Santiago menciona formas concretas en las que se debe ver la sabiduría. Ya estamos hablando, ¿verdad?, de esta palabra aplicada a la vida. En este pasaje bíblico, la sabiduría viene a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos hace sabios y sabias. Esa palabra sembrada en los corazones por la enseñanza cristiana y por obra del Espíritu Santo es la que ha ido transformando nuestra vida a través del tiempo. Y si usted no la ha recibido, ¿verdad?, no ha dado ese paso en esta noche, puede ser noche o día de salvación para tu vida. Y Santiago da unas recomendaciones generales: desechar la inmundicia y la malicia y guardarse sin mancha. Y esto es que cada vez que nosotros buscamos del Señor, estudiamos esa palabra, dejamos que esa palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones, todas las cosas malas se van. Miren, hermanos y hermanas y amigo que me escucha, el enemigo de las almas huye cuando Cristo hace morada en cada una de nuestras vidas. Así que si usted es de Cristo, no puede haber inmundicia, no puede haber malicia. El Señor nos va limpiando y nos va perfeccionando de día a día. La epístola de Santiago también nos señala dos cuestiones concretas. La primera tiene que ver con las palabras que decimos cuando estamos airados. ¿Y qué es una persona airado y airada? Una persona que tiene ira o un enfado muy grande. Y algunos sinónimos de estar airado es estar irritado, alterado, furioso, rabioso o violento. Así que miren, esas palabritas ya suben de tono y no queremos, ¿verdad?, imaginar a alguien que esté en ese estado. Ante esta situación de ira y enojo, Santiago recomienda tener cuidado al hablar, pensar 2 veces antes de hablar. Y este freno, ¿verdad?, y en muchas ocasiones lo hemos compartido, precisamente lo da el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. A veces queremos decir algo y a Él como un freno, porque no es bueno que digamos las cosas con enojo.
¿verdad?, con ira. Tenemos que permitir que el Señor nos ayude. Cuando hablamos sin pensar, desatando la ira y el enojo, pueden salir de nuestros labios sapos y culebras. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Pues mira, es como si sapos y culebras estuvieran saliendo de nuestra boca, y aún peor. ¿Y cuántas veces en momentos dados, cuando una persona, podemos decir que se sale de sus casillas, vemos niños, vemos parte de esa familia con los ojos desorbitados ante esa persona violenta, y hay miedo, hay tristeza, hay desilusión? Podemos aplastar la autoestima y alterar la salud emocional de quienes nos escuchan hablar con enojo. Así que, ojo, hacemos mucho daño cuando no podemos controlar la ira y el enojo. Así que antes de responder airadamente ante un insulto y una injusticia, debemos detenernos. Hay personas que dicen cuente hasta 10, cuente hasta 20, pero sobre todas las cosas, pídale al Señor esa asistencia que Él puede dar en esos momentos. De esta manera se calman los ánimos. Evitamos ofender a otros o echarle más leña al fuego. Todos sabemos que con frecuencia una palabra airada puede provocar una respuesta más airada aún. Esta provoca una todavía más fuerte, a veces hasta llegar a la violencia. ¿Cuántas veces no hemos visto, ¿verdad?, noticias muy lamentables de personas que se dejaron llevar por la ira, una discusión, y a veces, ¿verdad?, se llega hasta la muerte? Sabemos y conocemos que algunas personas son por naturaleza violentas, sobre todo cuando no han rendido sus vidas a Cristo. Podemos ver que en los casos de violencia de género no hay nada que la víctima haya podido hacer para evitar la muerte. La persona cristiana debe buscar ayuda si no es posible o no es capaz de controlar su ira o su enojo. Hay ayudas que se pueden buscar tanto profesionalmente como también, además de profesionalmente, ser acompañados espiritualmente. Porque es muy posible que las causas de esa ira hayan sido causadas por heridas del pasado. Y en muchas ocasiones hemos visto personas que reaccionan de una manera bien exagerada ante un incidente que no entendemos por qué la persona se puso, ¿verdad?, tan airada y enojada por algo que entendemos que no tiene tanta, ¿verdad?, que no realmente no hay una razón por la cual la persona haya tenido esa reacción. Y, ¿verdad?, ahí tenemos que detenernos y decir por qué yo reaccioné así. ¿Qué hay dentro de mí, quizás inconscientemente? ¿Qué herida del pasado? ¿Qué herida de mi niñez? Que a veces los niños no son capaces de identificar las cosas que le ocurren. Y es importante buscar ayuda, porque en estos tiempos nosotros tenemos que buscar mucho del Señor, sentir la paz de Dios, porque sabemos que son tiempos muy difíciles. Pero la palabra de Dios siempre es palabra de esperanza, nos da consuelo, nos guía, nos sostiene y nos ayuda en medio de nuestras tribulaciones, pero también en momentos de enojo y de ira. La epístola de Santiago también habla de cuestiones muy concretas. Debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Y eso lo hemos ido repitiendo, pero es algo central en esta lección. No solo escuchamos la predicación el domingo, sino que la escuchamos y la ponemos en práctica el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Cuando yo estaba preparando esta lección, recordé un corito que a finales del año 1970 yo aprendí. Yo estaba entre niña y preadolescente. Voy a intentar, ¿verdad?, cantarlo. Perdonen mi voz, no soy, ¿verdad?, como mi familia, ¿verdad?, que es toda muy musical, pero este corito me ha acompañado en muchos momentos de la vida y precisamente es como una aplicación esta lección, porque no nos quedamos con esa palabra el domingo, porque la recibimos con gozo, con alegría, decimos, Señor, yo voy a cambiar esto, qué bueno, me entrego a ti, que es importante y es bueno y es necesario, sino que esa palabra se tiene que dar con nosotros el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y volvemos el domingo, ¿verdad?, a escuchar esa palabra. Y es un corito que dice así. Domingo tengo gozo, lunes continuará, el martes tengo paz que en mi alma quedará,
El miércoles y el jueves camino con Jesús. El viernes veo su gloria y el sábado su luz. Oh, gloria, gloria, gloria. Oh, gloria a Jesús. Oh, aleluya, yo soy salvo por su muerte en cruz. Es un corito hermoso, ¿verdad? Todos los días el Señor nos da cosas buenas, hermosas, y ese gozo, esa luz del Señor nos acompaña todos los días de la semana. Y ya en las dimensiones prácticas de la vida cristiana, ¿cuál es la verdadera religión y cómo se conoce? Santiago señala las características de la verdadera religión. Cómo se ocupan de los huérfanos y las viudas, de los débiles y necesitados, porque en ese tiempo los más vulnerables y necesitados de esa iglesia cristiana primitiva eran precisamente los huérfanos y las viudas. Quedaban bien desprotegidos porque no tenían sustento. Y también eran oprimidos, eran presas fácil de cualquier persona que quisiera hacerles daño. Así que eso era lo que se identificaba que más necesitaban, y por eso siempre había ese énfasis en la palabra de ocuparse de los huérfanos y las viudas. Y en este tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir identificando qué personas son las que más necesitan de nosotros. Aquí vemos que Santiago siente un profundo respeto hacia la palabra de Dios y hacia las enseñanzas que se derivan de ella. Santiago está convencido de que demostramos que somos hacedores de esa palabra, ocupándonos de los necesitados y de aquellos que no tienen quien les sostenga, quien les apoye o quien los defienda. Y en esta noche pudiésemos, ¿verdad? Como ya les compartí, empezar a ver quiénes son esas personas en este tiempo presente que más necesitan de nosotros. Es importante que las identifiquemos y que también digamos a quiénes de estas personas o de estos grupos más vulnerables, más necesitados, yo puedo alcanzar, a quiénes yo puedo ayudar, a quiénes puedo motivar y a quiénes puedo acompañar. Y miren, a veces hasta con una llamada telefónica, usted puede ser de mucha bendición, poniéndose en las manos de Dios. Señor, sé acompañándome en esta llamada. Y a veces una llamadita, a veces alguna ayuda, compartir lo que tenemos, ¿verdad? De muchas maneras podemos bendecir a otros y Dios nos va mostrando qué camino tomar y a quiénes impactar, acompañar y apoyar. Y ya tenemos la oración final, se está acercando el final, pero después de aquí recuerden que tenemos ¿verdad? La participación de la Cena del Señor para todos juntos, ¿verdad? Disfrutarla. Y todo el que esté en familia, ¿verdad? Pues también lo pueda compartir en familia. Y recordamos que toda persona que afirma el señorío de Jesucristo en su vida está invitado o invitada a participar. Y terminamos con esta oración, la lección de esta noche. Señor, la semana pasada te pedimos que nos dieras sabiduría y que nos ayudaras a seguirla. Ahora vemos que parte de esa sabiduría tiene que ver con nuestras relaciones mutuas y con nuestras relaciones con los más necesitados. Cuando te pedimos sabiduría, nos comprometemos a seguirla. Danos ahora la fuerza y la visión para resolver nuestras diferencias y para responder a las necesidades de los demás. Por Jesucristo nuestro Señor, la palabra hecha carne. Amén. En estos momentos, ¿verdad? Aquí está mi esposo Juan Aníbal. Y ¿verdad? Vamos a estar dando gracias por el pan y por la copa. Así que te invito a que lo que tengas, ¿verdad? Cerca de ti puedas participar junto a nosotros todos los jueves mientras tengamos, ¿verdad? el culto drive-in. Vamos a estar dando la Cena del Señor después de la escuela bíblica basada en la revista El Discípulo. Así que estos elementos, ¿verdad? Te invito a que los prepares para todos los jueves. Y en estos momentos damos gracias por el pan, símbolo de ese cuerpo molido en la cruz del Calvario. Y damos gracias por la copa, símbolo de la sangre de Jesucristo, vertida en la cruz para nuestra salvación y para nuestra salud. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por este día, Señor, en donde hemos podido ya de regreso a nuestros hogares escuchar y estudiar tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das
de poder cada día aprender un poco más de esta palabra que nos sana. Y Señor, que nos inspira a vivir una vida conforme a tu voluntad. Pero ahora, Señor, te damos gracias por invitarnos a la mesa. Gracias, Señor, porque nos invitas a la mesa en donde todos somos iguales, en donde todos somos tus hijos, muy amados por ti, Señor. Oh, gracias por un amor tan grande, por un amor con precio de cruz. En esa cruz en donde se derramó la sangre de tu Hijo Jesús. Sangre que nos limpia. Sangre que nos libera. Gracias también, Señor, porque en esa misma cruz el cuerpo de tu Hijo Jesús fue traspasado y molido. Y Señor, estos símbolos de la sangre y del cuerpo, que serían entonces la copa, el vino y el pan, Señor. Señor, te damos gracias por ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y te damos gracias, Señor, adorándote, alabándote y rindiéndonos, Señor, delante de tu presencia y adorándote solo a ti, que eres merecedor de toda gloria y de toda honra. Participamos entonces, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a decir las palabras de institución. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos del pan. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre amado. Gracias, Glorificado Señor. sea tu nombre. Bueno y poderoso eres tú, Aleluya. Señor, merecedor de toda gloria y Aleluya, honra. gloria a tu nombre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor y Salvador participamos de la copa. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. para Gloria a con tu nombre por nosotros, Señor. siempre. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, permite que cada persona en esta noche sienta tu presencia, sienta tu abrazo, sienta tu bendición. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. Amén. Amén. En estos momentos queremos recordarte nuestra próxima actividad, que es el domingo 9 de agosto. Tendremos nuestro culto de adoración y predicación tipo drive-in. De 8:45 a 9:15 tendremos la llegada y acomodo de los vehículos. Y a las 9:30 comenzamos el culto de adoración y predicación que dirige nuestra hermana Leslie Santos. El grupo de adoración tendrá las alabanzas, predica esta servidora. Y si no puedes llegar hasta donde está nuestro templo, te invitamos a sintonizarnos a través de las redes sociales, en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo.